Bienvenidos a este análisis. Cuando escuchamos el nombre de Gengis Khan, casi siempre nos imaginamos a un guerrero implacable, a un bárbaro sediento de sangre arrasando con todo a su paso. Pero, y aquí está el detalle fascinante, detrás de esa aterradora reputación se escondió una mente maestra, sumamente fría y calculadora. Hoy vamos a desglosar cómo cada una de sus conquistas fue, en realidad, un plan estratégicamente orquestado. Todos sabemos que su solo nombre hacía temblar a reinos enteros muchísimo antes de que sus ejércitos se asomaran por el horizonte. Pero paremos a pensar un momento, ¿fue realmente solo violencia sin sentido? Lo que vamos a descubrir es que esta legendaria brutalidad no era un arranque de furia irreflexiva, sino una herramienta de destrucción metódica, precisa y totalmente deliberada. Así que pasemos al primer punto clave de nuestra historia. El terror como mensaje. Imaginen recibir el ultimátum de los mongoles. Era brutalmente directo, literalmente sin zonas grises. Por un lado, tenías la opción lógica, te rindes de inmediato. Si hacías eso, la población era perdonada y te integraban de lleno a la enorme maquinaria del imperio, con sus beneficios y rutas comerciales. Pero si decidías hacerte el valiente y resistir militarmente, bueno, la historia era otra. La consecuencia era una destrucción tan devastadora que estaba diseñada específicamente para ser inolvidable. Y vaya que cumplían sus promesas. Si una ciudad elegía pelear, los mongoles no andaban con rodeos. Arrasaban los asentamientos hasta los cimientos y eliminaban al ejército derrotado sin un gramo de piedad. Pero atención al detalle más maquiavélico de todos. ¿A quiénes dejaban vivos? Deliberadamente, perdonaban a un pequeño puñado de sobrevivientes y los obligaban a huir, convirtiéndolos en armas psicológicas andantes, cuya única misión era llevar las noticias de la masacre a los pueblos vecinos. Y esos pobres mensajeros del pánico funcionaban a la perfección. Este método generaba un efecto dominó impresionante. Imagínense escuchar de primera mano estos relatos sobre ciudades hechas cenizas. El resultado era que innumerables reinos simplemente izaban la bandera blanca por puro terror. Se rendían de forma incondicional antes de siquiera ver a un solo soldado mongol. Para poner esto en perspectiva y entender lo fulminante que era equivocarse con él, veamos el caso del Imperio Corasmio, en Asia Central. Su líder cometió el gravísimo error de confiscar una caravana comercial y, peor aún, asesinar a los emisarios que Gengis Khan había enviado. Grave error. Como respuesta, todo el imperio fue borrado del mapa con un nivel de detalle que alteró la demografía de toda la región. El mensaje quedó clarísimo. Quien desafía a los mongoles simplemente deja de existir. Pero claro, el miedo por sí solo no sostiene a un imperio gigante. Así que pasemos al punto número 2, el genio táctico militar. El pilar de esta fuerza imparable era una movilidad casi absurda para la época. A diferencia de esos ejércitos europeos pesados y lentos, las tropas de Gengis Khan eran jinetes que, literalmente, nacían sobre una silla de montar. Cada soldado llevaba una rotación de varios caballos, así que no paraban a acampar, cambiaban de montura en pleno galope. Incluso cuando las cosas se ponían difíciles en viajes muy largos, bebían pequeñas cantidades de sangre de sus propios caballos, para sobrevivir y no perder el ritmo. Una verdadera locura. A esa velocidad de vértigo hay que sumarle una joya tecnológica, el arco compuesto mongol. Era un arma muy compacta, pero con muchísima tensión, capaz de perforar armaduras a unas distancias increíbles. Y el nivel de habilidad de estos jinetes era tan alto que podían disparar con precisión quirúrgica mientras cabalgaban a toda velocidad. Imaginen ser el enemigo recibiendo una lluvia de flechas letales sin siquiera poder acercarse a devolver el golpe. Pero donde realmente brillaban era en el engaño psicológico durante el combate. Su jugada maestra era la famosa retirada fingida. Básicamente, en pleno choque, los mongoles fingían entrar en pánico y huir. El enemigo, creyendo que ya había ganado, rompía sus formaciones y salía a perseguirlos. Y justo cuando estaban desorganizados y cansados, los mongoles se daban la vuelta en perfecta sincronía y los envolvían en una emboscada ineludible, brillante e implacable. Aunque, para ser sinceros, la batalla ya estaba medio ganada antes de lanzar la primera flecha. Su red de espionaje era de primer nivel.
Mandaban espías disfrazados de mercaderes comunes y corrientes que mapeaban el terreno, descubrían las vulnerabilidades exactas del enemigo y planificaban las rutas de escape. O sea, no dejaban absolutamente nada al azar. Lo cual nos lleva a los resultados de todo esto. Punto número 3. Un imperio sin precedentes. Esta máquina de guerra reescribió la geología del mundo en 3 etapas principales. Primero, con Gengis Khan a la cabeza, devoraron el norte de China. Luego se lanzaron en una expansión fulminante hacia Asia Central, Persia y el Cáucaso. Y el impulso fue tan pero tan fuerte que incluso después de su muerte, sus sucesores siguieron barriendo con todo hasta dominar partes enormes de Europa del Este y el Medio Oriente. Para resumir la magnitud de esto, con caballos rápidos, arcos letales y un terror muy bien administrado, lograron crear el imperio terrestre continuo más grande de toda la historia de la humanidad. Unificar territorios tan gigantescos bajo un solo mando sigue siendo un hito militar y logístico que hoy en día cuesta trabajo imaginar. Finalmente, vamos a atar todos estos cabos en nuestro cuarto y último punto, la guerra psicológica. Es innegable que sus victorias militares fueron increíbles. Sin embargo, su arma definitiva no estaba hecha de madera ni de acero, era el miedo. Convirtieron el pánico colectivo en una herramienta táctica. La reputación de Gengis Khan pesaba tanto que muchísimas veces lograba la victoria total sin perder a un solo soldado. Murallas gigantescas y castillos impenetrables se rendían desde adentro, simplemente porque sabían lo que les esperaba si decidían luchar. Y esto nos deja con una idea brutal. No luchaba solo para ganar, luchaba para que nadie quisiera enfrentarlo. Gengis Khan no era un bárbaro caótico, era un arquitecto del terror. Construyó un sistema tan intimidante que la simple idea de resistirse parecía una locura. Así que, al terminar este análisis, nos queda una pregunta bastante incómoda para reflexionar. Si la historia termina coronando como inmortales a aquellos que usan el terror absoluto para forjar imperios y dictar el orden, ¿qué nos dice eso realmente sobre la naturaleza de nuestra civilización?